Nadie en aquella mansión imaginó que, detrás de los ventanales impecables, los pisos relucientes y el silencio elegante de una casa donde nunca faltaba nada, una mujer joven apretaba a su bebé contra el pecho mientras intentaba contener un llanto que ya no cabía dentro de ella, y mucho menos imaginó que, en ese mismo instante, el hombre más poderoso de la casa, el dueño de todo, estaba a punto de escuchar una frase que le rompería el alma y pondría su vida entera de cabeza. Porque una cosa era ver a una empleada limpiar, servir café o bajar la mirada cuando se cruzaba con los dueños de la casa. Pero otra muy distinta era escucharla susurrar, con la voz quebrada y el corazón destrozado. «No tengo leche para darle a mi bebé. Ya no sé qué hacer». Y fue justo en ese momento cuando el millonario la vio llorar escondida. Pero antes de contarte cómo una sola frase cambió para siempre el destino de todos en esa mansión, quiero pedirte algo muy especial. Si te gustan las historias que tocan el corazón, que hablan de injusticias, de segundas oportunidades y de esos momentos donde la vida da un giro inesperado, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y acompáñanos hasta el final. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Me encantará leerte y saber desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Aquella mañana, la casa de Alejandro Monteverde parecía tan perfecta como siempre. Los rayos de sol atravesaban los grandes ventanales del salón principal y caían sobre los muebles modernos, sobre los cuadros de autor colgados en las paredes y sobre los pisos de mármol que reflejaban la luz, como si todo allí hubiera sido diseñado para impresionar. Todo lucía impecable, lujoso, intocable. Sin embargo, en medio de aquella perfección silenciosa, había algo que estaba a punto de romperse. Alejandro Monteverde tenía 42 años, un apellido respetado en el mundo empresarial, inversiones en varios países y una fortuna que, según decían las revistas, crecía incluso mientras él dormía. Era de esos hombres a quienes todos trataban con respeto o con miedo. Su sola presencia imponía. Alto, de traje gris siempre impecable, mirada dura y voz firme, Alejandro se había acostumbrado a una vida donde el control era ley. En los negocios no dejaba espacio para errores, y en su casa tampoco. Para él, cada persona tenía un lugar, cada cosa tenía un orden, cada problema se resolvía con dinero. Lo que Alejandro todavía no había aprendido era que hay dolores que no se curan con billetes. Aquella mañana había regresado antes de lo previsto de una reunión cancelada. Entró a la mansión sin avisar, como solía hacer cuando quería comprobar que todo funcionaba exactamente como él esperaba. No le gustaban las sorpresas, y en los últimos meses, desde la muerte de su esposa Clara, se había vuelto todavía más severo, más distante, más intolerante con cualquier desorden. La tristeza no lo había ablandado, lo había endurecido. Quienes trabajaban en la casa lo sabían muy bien. Por eso, cuando la empleada más joven de la mansión pidió permiso para llevar a su bebé porque no tenía con quién dejarlo, nadie se atrevió a defenderla cuando la administradora de la casa le dijo que aquello era una mala idea. La muchacha insistió en que sería solo por unas horas, que el niño era tranquilo, que no causaría problemas, que necesitaba trabajar porque dependían de ese sueldo para sobrevivir. Y al final, quizá por lástima o quizá porque faltaban manos para atender todas las tareas, le permitieron quedarse con la condición de que el bebé no se hiciera notar. La joven se llamaba Lucía. Tenía apenas 23 años, pero en sus ojos había un cansancio viejo, como si hubiera vivido más sufrimientos de los que le correspondían. Era delgada, de rostro dulce, cabello oscuro siempre recogido y manos pequeñas que trabajaban sin descanso. Vestía el uniforme color vino con delantal blanco, perfectamente planchado, aunque ya estaba un poco gastado en las costuras. Su voz era suave, casi tímida. Casi nunca se quejaba.
Bajaba la mirada, obedecía, agradecía y seguía adelante. Nadie conocía del todo su historia. Sabían apenas que era madre soltera, que vivía en un cuarto alquilado en la periferia, que el padre del bebé había desaparecido cuando se enteró del embarazo y que Lucía aceptaba cualquier turno extra con tal de no perder el empleo. Pero lo que nadie sabía era hasta qué punto la pobreza le había cerrado el pecho, el estómago y hasta la esperanza. Su bebé, un niño rubio de mejillas suaves y ojos enormes llamado Tomás, tenía apenas 9 meses. Esa mañana estaba inquieto. No lloraba fuerte, pero se removía en brazos de su madre buscando alimento con la desesperación silenciosa de los pequeños que todavía no entienden el mundo, pero sí sienten la ausencia. Lucía llevaba horas intentando calmarlo. Lo mecía mientras limpiaba, le hablaba bajito mientras ordenaba, le besaba la frente entre una tarea y otra, pero el niño empezaba a impacientarse, y ella también, porque Lucía sabía algo que nadie más en esa casa sabía. Desde la noche anterior no había podido darle de comer bien. No le alcanzaba el dinero para comprar fórmula. No había comido suficiente en días. Su cuerpo ya no producía casi leche, y el poco alimento que tenía reservado en una pequeña botella se había echado a perder por un corte de luz en la pensión donde vivía. Aún así, salió a trabajar, porque faltar significaba arriesgarlo todo. A media mañana, la administradora le ordenó subir al segundo piso para revisar una habitación de invitados que sería ocupada esa noche. Lucía obedeció con Tomás en brazos. Caminó rápido por el pasillo iluminado, mirando a un lado y a otro para asegurarse de que nadie se molestara al verla con el niño. Cuando llegó a una pequeña sala contigua a la galería, junto a un gran ventanal desde el que se veía el jardín, creyó encontrar por fin un momento de intimidad. Se apoyó contra la pared, miró a su bebé. Y entonces su compostura se derrumbó. Tomás movía sus manitos sobre el delantal blanco de su madre, inquieto, buscando con la mirada algo que no encontraba. Lucía sacó el teléfono con dedos temblorosos y marcó el número de la única vecina que a veces la ayudaba. Esperó unos segundos. Nadie contestó. Volvió a intentar. Esta vez, una mujer cansada atendió del otro lado. Lucía habló en voz baja, como si le avergonzara hasta respirar. «Señora Marta, perdón que la moleste otra vez. ¿No tendrá, aunque sea un poquito de leche, aunque sea para hoy? Yo le pago cuando me depositen, se lo juro». Hizo una pausa, escuchó, cerró los ojos. «No se preocupe, yo entiendo». Su voz comenzó a quebrarse. «Es que Tomás no ha comido bien desde anoche, y yo ya no tengo leche para darle a mi bebé». La última palabra se le deshizo entre los labios. Un llanto ahogado subió desde su garganta. Se giró un poco, dándole la espalda al pasillo para que nadie la viera. Apretó más fuerte a su hijo contra el pecho y trató de mantenerse en pie. «No sé qué hacer, no sé qué hacer», repitió casi en un susurro roto. Lo que Lucía no sabía era que, a unos metros de allí, acababa de detenerse Alejandro Monteverde. Había subido al segundo piso buscando unos documentos que necesitaba antes de salir nuevamente. Caminaba con el ceño fruncido, revisando mensajes en su teléfono cuando escuchó aquella voz. Al principio no reconoció quién hablaba, solo percibió el temblor, la desesperación contenida, la vergüenza. Entonces levantó la mirada y la vio. Lucía estaba junto al ventanal, bañada por la luz pálida de la mañana. Tenía el teléfono en una mano y al bebé en la otra. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero intentaba que no cayeran. Su uniforme color vino contrastaba con la piel blanca del niño, que se aferraba a ella con sus pequeñas manos. La escena era tan humana, tan frágil, tan dolorosamente real, que por un instante Alejandro sintió algo extraño en el pecho. Algo que hacía mucho no sentía. Se quedó inmóvil. No por bondad, no todavía, sino por desconcierto, porque en su mundo
El hambre no tenía rostro. La necesidad no tenía nombre. La pobreza era una cifra en un informe, una estadística lejana, una noticia breve que aparecía entre anuncios de mercados y acciones. Pero ahora estaba allí, en su propia casa, a solo unos pasos de él. Tenía la voz de una empleada. Tenía el llanto silencioso de una madre. Tenía el hambre de un bebé. Lucía seguía sin verlo. Por favor, si sabe de alguien, aunque me fíe en una latita, mañana hago turno doble, pero hoy no tengo nada, señora Marta. Nada. El nudo en la garganta de Alejandro se apretó. No entendía por qué aquella frase le golpeaba con tanta fuerza. Quizá porque su esposa Clara había sido todo lo contrario a él. Ella sí se detenía a mirar a los demás. Ella sí preguntaba nombres, historias, tristezas. Más de una vez le había dicho que una casa podía ser grande por fuera y miserable por dentro si quienes trabajaban en ella vivían con miedo. Alejandro nunca le hizo caso. Consideraba que pagar un buen salario era suficiente. No quería involucrarse en la vida personal de nadie. Pensaba que la compasión excesiva solo traía problemas, pero Clara ya no estaba para contradecirlo. Y de pronto, aquella escena parecía una acusación muda. Lucía terminó la llamada sin conseguir ayuda. Bajó el teléfono lentamente y respiró hondo, intentando tragarse las lágrimas. Miró a Tomás, que ya empezaba a inquietarse más, y le acarició la mejilla con ternura desesperada. «Perdóname, mi amor, perdóname, ya mamá va a conseguir algo. No llores, por favor, no llores». El niño soltó un gemido débil, más triste que fuerte. Fue entonces cuando Alejandro dio un paso involuntario. El sonido de sus zapatos sobre el piso hizo que Lucía se estremeciera. Se giró de inmediato. Al verlo allí, tan cerca, sintió que el mundo se le caía encima. El teléfono casi se le resbala de la mano. Su rostro se puso pálido. En una fracción de segundo entendió que él había escuchado al menos una parte de la conversación, y el miedo la atravesó entera. Porque en las casas como esa, la miseria siempre avergüenza al pobre, nunca al rico. «Señor, yo...» balbuceó secándose la cara con rapidez. «Disculpe, yo no quería...» Alejandro no respondió de inmediato. La miró. Miró al bebé. Miró el teléfono temblando en su mano. Y luego volvió a mirarla a ella. No sabía qué decir. No sabía qué se suponía que debía hacer un hombre como él frente a un dolor tan desnudo. Lucía interpretó su silencio como molestia. «Perdone, señor Monteverde. Ya mismo vuelvo al trabajo. Es que mi niño estaba un poco inquieto y...» No pudo terminar. Tomás comenzó a llorar, esta vez con un sonido pequeño pero punzante, de esos que desgarran más precisamente porque no son escandalosos, sino débiles. Un llanto de hambre, de cansancio, de necesidad. Lucía lo meció enseguida, avergonzada, intentando callarlo antes de que el dueño de la casa se enfureciera. «Shh, mi amor, por favor, por favor». Alejandro tragó saliva. Nunca había sostenido a un bebé en brazos más de unos segundos. Ni siquiera cuando nacieron sus hijas había sabido bien cómo hacerlo. Clara era quien se ocupaba de las noches, de los llantos, de los miedos, de los detalles invisibles de la crianza. Él trabajaba, proveía. Resolviendo todo con dinero, creía cumplir. Después nacieron las exigencias de las empresas, los viajes, las cenas de negocios, y se acostumbró a estar sin estar. Ahora sus hijas, Valentina de 12 y Emma de 8 años, lo miraban con la misma distancia con la que se mira a un hombre que vive en la misma casa, pero no en el mismo mundo. Y, sin embargo, el llanto de ese niño ajeno le estaba atravesando todas las defensas. «¿No ha comido?», preguntó al fin, con una voz más baja de lo habitual. Lucía sintió vergüenza y temor, pero también una punzada de sinceridad inevitable. «Muy poco, señor». Alejandro frunció el ceño. «¿Dónde está su leche? ¿La fórmula? ¿Lo que use para alimentarlo?». La pregunta, aunque directa, cayó sobre Lucía como una humillación involuntaria.
Sus labios temblaron, miró al suelo. Tomás seguía quejándose sobre su hombro. «No tengo, señor». Aquellas dos palabras quedaron suspendidas en el aire. En la mansión de Alejandro Monteverde nunca faltaba el vino importado, ni la fruta fresca, ni los quesos finos, ni las flores nuevas en los jarrones. Pero una mujer que trabajaba bajo su techo acababa de decirle que no tenía con qué alimentar a su bebé. «No tengo». Alejandro sintió una incomodidad creciente, casi una rabia extraña, pero no sabía si estaba enojado con ella, con la situación o consigo mismo. ¿Y por qué vino a trabajar en estas condiciones? Apenas lo dijo, supo que había sonado duro, igual que siempre, igual que el hombre en el que se había convertido. Lucía alzó la mirada dolida, porque si falto, me descuentan el día, y si pierdo este trabajo, ya no tendría ni para pagar el cuarto donde vivimos. Había un silencio inmenso entre ambos. Afuera, el jardín se mecía con el viento suave de la mañana. Adentro, la luz seguía entrando limpia por el ventanal, iluminando una verdad que ya no podía esconderse. Lucía bajó otra vez la cabeza. Las lágrimas, al fin, comenzaron a correr por sus mejillas. «Yo no quería causar problemas, señor. De verdad que no. Solo necesitaba terminar el turno. Pensé que podría aguantar. Pensé que tal vez encontraría quien me prestara algo. Pero...» Su voz se quebró de nuevo. Alejandro notó que ella estaba haciendo un esfuerzo casi sobrehumano por no desmoronarse delante de él, como si llorar frente al dueño de la casa fuera un lujo que no podía permitirse, como si incluso el sufrimiento tuviera reglas. Tomás soltó otro llanto débil y Lucía, desesperada, apoyó la frente sobre la cabecita del niño. Ese gesto tan pequeño, tan lleno de impotencia, hizo que algo se moviera dentro de Alejandro de una manera brutal. Porque por primera vez en mucho tiempo, el millonario no vio a una empleada, vio a una madre acorralada. Y por alguna razón que no pudo explicar, también vio en ella una sombra de Clara, aquella forma silenciosa de proteger incluso cuando ya no quedaban fuerzas. Alejandro abrió la boca para decir algo, pero en ese instante se escucharon pasos al final del pasillo. La administradora de la casa venía acercándose. Lucía se tensó de inmediato. Si la veían así, llorando, con el bebé inquieto y el dueño de la casa delante, estaba segura de que aquello terminaría mal, muy mal. Alejandro volteó hacia el sonido. Luego miró otra vez a Lucía, y en sus ojos, por primera vez, apareció algo que ella no esperaba encontrar en él. No era ternura todavía, no era bondad, ni siquiera era compasión completa. Era otra cosa, era impacto, era culpa, era una decisión que todavía no nacía del todo, pero que ya empezaba a tomar forma. La administradora estaba a punto de doblar la esquina. Lucía secó sus lágrimas a toda prisa, abrazó más fuerte a Tomás y bajó la mirada, convencida de que los próximos segundos podrían costarle el trabajo, la poca estabilidad que tenía, y tal vez la última oportunidad de sostener a su hijo. Pero justo antes de que la mujer apareciera en el pasillo, Alejandro dio un paso al frente. Y lo que estaba a punto de hacer, nadie en esa mansión lo habría creído posible. El sonido de los pasos de la administradora se acercaba cada vez más por el pasillo. Tacones firmes, ritmo rápido, el tipo de caminar que anunciaba autoridad antes incluso de que la persona apareciera. Lucía lo reconocía perfectamente. Era doña Patricia, la mujer encargada de supervisar cada detalle de la casa desde que la señora Clara había fallecido. Y si había algo que doña Patricia no toleraba, era el desorden, mucho menos las escenas incómodas. Lucía lo sabía demasiado bien. Por eso, cuando escuchó aquel sonido acercándose, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, acomodó rápidamente el delantal blanco sobre su uniforme color vino y trató de acunar a Tomás con más suavidad para que dejara de llorar. Pero el pequeño estaba cada vez más inquieto. Su llanto seguía siendo débil,
pero constante, como un pequeño hilo de dolor que no se detenía. Lucía sintió el corazón golpeándole el pecho. Si doña Patricia la veía así, con el bebé llorando, con los ojos rojos, con el dueño de la casa parado frente a ella, lo más probable era que aquel día terminara peor de lo que había imaginado. Mucho peor. Alejandro Monteverde también escuchó los pasos. Durante un instante, su mente volvió a su estado habitual. Orden, disciplina, control. En esa casa cada persona tenía una función, y las emociones nunca formaban parte del protocolo. La administradora esperaba resultados, silencio, eficiencia. Pero la imagen de Lucía llorando seguía clavada en su mente. La frase seguía resonando en su cabeza. No tengo leche para darle a mi bebé. No era una frase dramática, no estaba adornada, no era una queja exagerada, era simplemente una verdad brutal. Y Alejandro Monteverde no estaba acostumbrado a enfrentarse a verdades que el dinero no podía borrar de inmediato. Cuando doña Patricia apareció al final del pasillo, su mirada se dirigió primero hacia el millonario. «Señor Monteverde», dijo con una leve inclinación de cabeza. No sabía que había regresado. Su tono era respetuoso, pero firme. Luego sus ojos se movieron hacia Lucía, y en ese instante todo su rostro cambió. El gesto de autoridad se endureció. «¿Qué está pasando aquí?» Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Yo estaba... Tomás soltó otro pequeño gemido, interrumpiéndola. Doña Patricia frunció el ceño. «Lucía, ¿qué hace ese bebé aquí arriba? Ya se le había dicho que debía mantenerse en las áreas de servicio». Lucía bajó la cabeza inmediatamente. «Perdón, señora Patricia, estaba limpiando la habitación de invitados y en lugar de trabajar está conversando por teléfono y haciendo llorar a un niño en medio de la casa». Las palabras cayeron como piedras. Lucía sintió el ardor de la vergüenza subirle por el cuello. «No era mi intención, señora». «Su intención no es lo importante», interrumpió la administradora. «Lo importante es que aquí hay reglas». Tomás volvió a llorar. Lucía lo apretó más fuerte contra su pecho, tratando de calmarlo. «Por favor, ya se va a calmar». Doña Patricia suspiró con molestia. «Esto es exactamente lo que dije que pasaría. Un bebé en la casa trae distracciones, problemas y ruido, y esta casa no es una guardería». Lucía sintió que cada palabra era como una puerta cerrándose frente a ella. No sabía qué decir, no sabía cómo defenderse, porque en el fondo sabía que todo lo que decía la administradora tenía lógica dentro de ese mundo, solo que ese mundo no tenía lugar para la desesperación de una madre. «Creo que tendremos que reconsiderar su situación laboral», añadió doña Patricia con tono frío. Lucía levantó la cabeza de golpe. «Por favor, no». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. «Se lo ruego. No me despida. Necesito este trabajo». Doña Patricia cruzó los brazos. «Las decisiones en esta casa no se toman con ruegos, Lucía, se toman con disciplina». Lucía sintió que el aire le faltaba. El pequeño Tomás comenzó a llorar con un poco más de fuerza, moviendo sus manos pequeñas sobre el uniforme de su madre. Lucía lo mecía desesperadamente. «Shh, mi amor, por favor». El pasillo estaba lleno de tensión. Alejandro había permanecido en silencio todo ese tiempo, observando, escuchando, pensando. La escena era incómoda para él de una manera que no sabía explicar. Durante años había delegado todas las decisiones domésticas a la administración de la casa. No se involucraba, no preguntaba demasiado. Mientras todo funcionara, era suficiente. Pero ahora estaba ahí. Y no podía fingir que no había escuchado aquella conversación. No podía fingir que no sabía por qué lloraba ese bebé. Doña Patricia volvió a hablar, dirigiéndose ahora al millonario. «Señor Monteverde, si me permite, creo que lo más conveniente sería que Lucía termine su turno hoy y mañana no regrese».
La casa necesita personal que pueda concentrarse en el trabajo sin este tipo de situaciones. Lucía sintió que el mundo se detenía. Su respiración se volvió irregular. «Por favor», susurró. «Señor Monteverde». Pero Alejandro no respondió de inmediato. Miraba al bebé, luego miraba a Lucía, luego a la administradora. En su mente se mezclaban recuerdos que llevaba años evitando. Recordó a Clara en la cocina hablando con una de las antiguas empleadas. Recordó la vez que Clara insistió en que pagaran los estudios de la hija de un jardinero. Recordó las discusiones que habían tenido por eso. «Las personas no son muebles de la casa, Alejandro», le decía ella. «Son vidas». Él siempre respondía lo mismo. «No podemos resolver los problemas de todos». Pero Clara tenía una forma de mirar el mundo que nunca necesitaba convencer a nadie. Simplemente actuaba. Alejandro tragó saliva. El llanto de Tomás seguía llenando el pasillo. Y de repente le pareció insoportable. No el ruido, sino la razón detrás del ruido. «No», dijo finalmente. La palabra salió firme. Doña Patricia lo miró sorprendida. «¿Perdón? No la despida». Lucía levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Doña Patricia frunció el ceño. «Señor Monteverde, con todo respeto, esto puede crear un precedente complicado. Si permitimos...» Alejandro la interrumpió con un gesto de la mano. «He dicho que no». El silencio cayó sobre el pasillo. Lucía apenas podía respirar. Doña Patricia se quedó quieta unos segundos, procesando la decisión. «Como usted diga, señor». Su voz había perdido parte de la dureza, pero aún conservaba el tono profesional. «Pero el bebé no puede seguir aquí». Alejandro miró a Lucía. «¿Dónde vive?». La pregunta la tomó por sorpresa. En la colonia San Miguel, señor». Alejandro conocía esa zona, o, al menos, sabía lo suficiente para entender lo que significaba. Barrios pequeños, calles irregulares, casas improvisadas, pobreza. «¿Tiene alguien que cuide al niño?». Lucía negó lentamente. «Solo una vecina a veces». «Pero hoy no pudo...». Tomás seguía inquieto. Lucía lo acunaba con movimientos suaves, intentando desesperadamente que se calmara. «¿Cuánto tiempo lleva sin comer?», preguntó Alejandro. Lucía dudó. No quería decir la verdad, pero tampoco podía mentir. «Desde... anoche, señor». Aquella respuesta golpeó algo dentro de Alejandro con una fuerza inesperada. Un bebé, toda la noche, sin comer, y él estaba parado en una casa donde la despensa parecía un supermercado de lujo. Se giró hacia la administradora. «¿Hay fórmula para bebés en la casa?». Doña Patricia lo miró confundida. «Creo que no, señor. Las niñas ya no usan ese tipo de productos». Alejandro volvió a mirar a Lucía. El bebé estaba intentando succionar el delantal blanco de su madre. Ese gesto simple fue suficiente. «Prepare el coche», ordenó. Doña Patricia parpadeó. «Señor, ahora». La administradora dudó. «¿Quiere que el chofer lo lleve a la oficina?». Alejandro negó. «No, vamos a salir a comprar lo que ese niño necesita». El silencio fue absoluto. Lucía sintió que su corazón dejaba de latir por un segundo. «Señor, no hace falta». Pero Alejandro la miró con una seriedad que no admitía discusión. «Sí hace falta». Tomás soltó otro pequeño llanto. Lucía lo abrazó con más fuerza. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Pero esta vez no eran solo de desesperación. Eran de algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Sin embargo, ninguno de los tres sabía todavía que ese pequeño gesto, ese simple momento en el pasillo de la mansión, estaba a punto de desencadenar algo mucho más grande. Algo que no solo cambiaría la vida de Lucía, sino también la de Alejandro Monteverde, porque lo que el millonario estaba a punto de descubrir sobre esa joven empleada y sobre la verdad detrás de su lucha silenciosa era algo que lo obligaría a enfrentar su propia vida de una forma que jamás había imaginado.
El pasillo volvió a quedar en silencio después de la orden de Alejandro Monteverde. Durante unos segundos nadie se movió, ni doña Patricia, ni Lucía, ni siquiera el propio Alejandro. Solo el pequeño Tomás seguía emitiendo ese llanto suave, frágil, como si su cuerpo ya no tuviera fuerzas para llorar con intensidad. Lucía lo sostenía contra su pecho con una mezcla de amor y desesperación. Sus manos temblaban ligeramente. Todavía no terminaba de entender lo que acababa de suceder. El dueño de la casa iba a salir con ella, a comprar comida para su bebé. La idea parecía imposible. En las pocas semanas que llevaba trabajando allí, Alejandro Monteverde siempre había sido una figura distante, casi inaccesible. No hablaba mucho con el personal, no preguntaba cosas personales, no mostraba interés por nada que no estuviera relacionado con la administración de la casa o con sus empresas, y ahora estaba allí, mirando a su hijo, tomando decisiones. Doña Patricia fue la primera en reaccionar. «Voy a avisarle al chofer, señor», dijo con voz medida, pero Alejandro negó con la cabeza. «No». La administradora lo miró con cierta confusión. «¿No? Conduzco yo». Aquella respuesta provocó un segundo de silencio aún más incómodo. No era habitual. Los hombres como Alejandro Monteverde rara vez conducían cuando tenían chóferes disponibles. Era parte de ese mundo donde el tiempo siempre valía más que cualquier otra cosa. Pero Alejandro ya estaba caminando hacia el ascensor. «Lucía, venga», dijo sin mirar atrás. Lucía parpadeó varias veces. «Yo...» «Sí». Lucía miró a doña Patricia como buscando permiso. La administradora respiró hondo, visiblemente incómoda. «Ve», dijo finalmente, «pero no tardes demasiado. Hay trabajo pendiente». Lucía asintió con rapidez. «Sí, señora». Acomodó mejor a Tomás en sus brazos y caminó detrás del millonario. Cada paso que daba por ese pasillo le parecía irreal. Nunca había salido de la casa con los dueños. Nunca había subido al coche principal. Nunca había tenido una conversación real con Alejandro Monteverde. Y ahora todo estaba pasando en cuestión de minutos. Mientras descendían en el ascensor, Lucía trataba de calmar a Tomás con pequeños besos en la frente. «Ya falta poco, mi amor. Ya vamos a conseguirte comida». Alejandro escuchaba en silencio. Aquella forma de hablarle al bebé le resultaba extraña. No porque fuera rara, sino porque hacía mucho tiempo que no escuchaba algo así dentro de su propia casa. El ascensor se abrió en la planta baja. Cruzaron el gran vestíbulo de mármol. Las enormes puertas de vidrio mostraban el jardín delantero perfectamente cuidado. El cielo estaba claro, con una luz suave que hacía brillar las hojas de los árboles. Un mundo perfecto. Pero para Lucía, ese mundo seguía siendo intimidante. Cuando llegaron al garaje, Alejandro se dirigió hacia un automóvil negro elegante. Abrió la puerta trasera. Lucía dudó. «Señor, ¿puedo ir adelante? No quiero ensuciar...» Alejandro la miró. «Suba». Lucía obedeció. El interior del coche era amplio y silencioso. Lucía se acomodó con cuidado, tratando de no arrugar el uniforme ni tocar demasiado nada. Tomás seguía inquieto, moviendo sus manos pequeñas sobre el delantal blanco. Alejandro se sentó frente al volante. Encendió el motor. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. El coche salió lentamente del garaje y se dirigió hacia la calle. Lucía miraba por la ventana. Las mansiones del barrio se sucedían una tras otra. Jardines impecables, fuentes elegantes, muros altos, cámaras de seguridad. Era otro mundo, un mundo que siempre había visto desde afuera. Tomás soltó un pequeño gemido. Lucía lo acunó de nuevo. «Tranquilo, mi amor». Alejandro habló sin apartar la vista del camino. «¿Cuántos meses tiene?» Lucía levantó la mirada. 9, señor. Alejandro asintió. ¿Está sano? Sí, gracias a Dios. Lucía dudó un momento antes de añadir. Solo hoy tiene hambre.
Alejandro respiró profundamente. No sabía exactamente por qué le resultaba tan incómodo escuchar esa palabra. Hambre. El coche avanzaba por las calles del barrio. Lucía miraba el paisaje con cierta timidez. No estaba acostumbrada a viajar en un coche así. Cada vez que Tomás hacía un pequeño sonido, ella se tensaba un poco más. Alejandro notó ese detalle. No tiene que preocuparse tanto. Lucía lo miró confundida. Perdón, señor. El niño puede llorar. Lucía bajó la mirada. Estoy acostumbrada a que moleste a la gente. Aquella frase se quedó flotando en el aire. Alejandro no respondió, pero algo en su pecho se tensó. Poco después, el coche salió del barrio elegante y comenzó a entrar en una zona comercial. Supermercados, farmacias, tiendas pequeñas. Alejandro estacionó frente a una farmacia grande. Apagó el motor. Se giró hacia Lucía. «Espere aquí». Lucía asintió. «Sí, señor». Alejandro bajó del coche y entró al local. Lucía lo observó a través del vidrio. Tomás movía sus manos pequeñas con impaciencia. «Ya viene, mi amor, ya viene». Dentro de la farmacia, Alejandro caminó directamente hacia el mostrador. Una joven farmacéutica lo recibió. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» Alejandro dudó por un segundo. Era una situación extraña para él. Nunca había comprado fórmula para bebés. «Necesito leche para un niño de 9 meses». La mujer sonrió con amabilidad. «Claro, tenemos varias opciones». Comenzó a mostrarle diferentes marcas. Alejandro tomó una de las latas, luego otra. «Deme varias». «¿Cuántas?» Alejandro miró el estante. «Todas esas». La farmacéutica parpadeó. «¿Todas?» «Sí». La mujer asintió rápidamente. «Por supuesto». Mientras preparaba la compra, Alejandro caminó hacia otra sección. Biberones, chupetes, toallitas, pañales. No sabía exactamente qué necesitaba un bebé, así que tomó de todo. Cuando regresó al mostrador, la farmacéutica lo miraba con cierta curiosidad. «¿Es para su hijo?» Alejandro dudó un segundo. Luego respondió. «No». Pagó sin mirar el total. Salió de la farmacia con varias bolsas. Lucía abrió los ojos al verlo regresar. «Señor, eso es demasiado». Alejandro abrió la puerta trasera. «No». Colocó las bolsas en el asiento. Lucía miró las latas de fórmula. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Gracias». Tomás comenzó a moverse con más energía al ver el biberón nuevo. Lucía lo preparó con rapidez. Sus manos temblaban un poco. Cuando finalmente acercó el biberón a la boca del bebé, Tomás empezó a beber con una ansiedad evidente. El pequeño sonido de succión llenó el interior del coche. Lucía cerró los ojos un instante. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Gracias, señor». Alejandro no respondió. Observaba al bebé. Observaba cómo bebía desesperadamente. Y por alguna razón, aquella escena le provocaba una sensación extraña en el pecho. No era orgullo, no era satisfacción, era otra cosa, algo más profundo, algo que empezaba a incomodarlo. Después de unos minutos, Tomás se calmó. Sus movimientos se volvieron más suaves. Lucía lo sostuvo contra su pecho y lo miró con ternura. «Ve», susurró, «ya está mejor». Alejandro arrancó el coche nuevamente. «Vamos». Lucía pensó que regresarían a la mansión, pero después de algunas calles se dio cuenta de que el camino era diferente. «Señor, ¿vamos a la casa?» Alejandro negó. «No». Lucía frunció ligeramente el ceño. «¿Entonces?» Alejandro mantuvo la vista en el camino. «Quiero ver dónde vive». Lucía se quedó completamente quieta. «No es necesario...» «Dígame la dirección». Lucía dudó. Sentía vergüenza. Su pequeño cuarto alquilado estaba muy lejos de aquel mundo. Pero finalmente habló. «Colonia San Miguel, calle Robles, número 17». Alejandro giró el volante. El coche comenzó a alejarse lentamente de la zona comercial.
Y sin que ninguno de los dos lo supiera aún, ese viaje estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría para siempre la forma en que Alejandro Monteverde veía el mundo. El automóvil negro de Alejandro Monteverde avanzaba lentamente por las calles cada vez más estrechas de la colonia San Miguel. A medida que se alejaban de las avenidas amplias y de las tiendas modernas, el paisaje comenzaba a transformarse de una forma que Alejandro no veía desde hacía muchos años. Las casas grandes desaparecieron. Los árboles bien podados dejaron paso a postes viejos con cables enredados. Las aceras perfectas se convirtieron en tramos irregulares de cemento roto. Lucía miraba por la ventana con un silencio cargado de incomodidad. Sus manos seguían abrazando a Tomás, que ahora estaba tranquilo después de beber la fórmula. El bebé dormía apoyado contra el pecho de su madre, con esa paz profunda que solo llega cuando el hambre finalmente desaparece. Pero para Lucía la tranquilidad no era completa. Cada metro que avanzaba el coche le provocaba más nervios, porque sabía que el millonario estaba a punto de ver algo que ella siempre había intentado ocultar. Su realidad. «Señor», dijo finalmente con voz baja. Alejandro no apartó la vista del camino. «¿Sí?» Lucía dudó unos segundos antes de continuar. «No hace falta que vaya hasta mi casa, de verdad». Alejandro siguió conduciendo. «Ya estamos cerca». Lucía tragó saliva. «Pero es un lugar muy sencillo». Aquella frase salió cargada de vergüenza. Alejandro la escuchó, pero no respondió. En lugar de eso, observaba todo a su alrededor con una atención silenciosa. Había pasado años viajando por ciudades importantes, cerrando contratos en hoteles de lujo, discutiendo cifras que parecían irreales incluso para los hombres más ricos del país. Sin embargo, aquel barrio estaba apenas a 40 minutos de su mansión. Y parecía otro planeta. Niños jugando descalzos en la calle. Pequeños puestos de comida improvisados en las esquinas. Casas hechas con materiales distintos, algunas de ladrillo, otras de madera, otras con techos de lámina. Alejandro frunció ligeramente el ceño. No era que nunca hubiera visto pobreza, pero una cosa era verla en un reportaje y otra muy distinta era conducir directamente hacia ella. «Es aquí», dijo Lucía en voz baja. El coche se detuvo frente a una calle angosta. La casa número 17 era una construcción pequeña de una sola planta. Las paredes estaban pintadas de un color amarillo que el tiempo había desgastado hasta volverlo casi gris. La puerta era de metal y una pequeña ventana tenía una cortina vieja que se movía con el viento. Lucía bajó la mirada. «Aquí vivo». Alejandro apagó el motor. Durante unos segundos se quedó mirando la casa. No era miseria absoluta, pero tampoco era una vida fácil. Lucía abrió la puerta del coche con cuidado para no despertar a Tomás. El aire de la colonia tenía un olor distinto, mezcla de tierra húmeda, comida recién hecha y polvo. Algunos vecinos miraron el automóvil con curiosidad. Un coche como ese no era común en esas calles. Lucía caminó hacia la puerta. Sacó una llave pequeña de su bolsillo. «Puede esperar aquí, señor. No quiero que se incomode». Pero Alejandro ya había bajado del coche. Lucía se quedó paralizada. «Señor, de verdad no es necesario». Alejandro la miró con seriedad. «Abra la puerta». Lucía obedeció. La cerradura chirrió ligeramente. Cuando la puerta se abrió, el interior reveló un espacio sencillo pero ordenado. Una pequeña sala con un sofá viejo cubierto con una manta limpia, una mesa pequeña con 2 sillas, un ventilador de pie que giraba lentamente. En una esquina había una cuna modesta donde Tomás dormía por las noches. Todo estaba impecablemente limpio. Lucía encendió la luz. «Perdón por el desorden». Alejandro miró alrededor. No había desorden, había pobreza, pero también dignidad. Lucía acomodó a Tomás en la cuna con mucho cuidado. El bebé suspiró suavemente mientras dormía. Alejandro observó la escena en silencio. Algo en el gesto de Lucía le llamó la atención,
Era una ternura absoluta, una dedicación que no parecía agotarse nunca, a pesar del cansancio que se notaba en su rostro. ¿Siempre está solo con usted?, preguntó Alejandro. Lucía se giró. Sí. Alejandro frunció ligeramente el ceño. ¿El padre? Lucía tardó unos segundos en responder. Se fue. La respuesta fue simple, pero suficiente. Alejandro asintió lentamente. Lucía caminó hacia la pequeña cocina. ¿Quiere agua? No. Ella abrió el refrigerador. Dentro había muy pocas cosas. Una botella de agua, un poco de arroz en un recipiente y un frasco pequeño de salsa. Alejandro observó el interior del refrigerador sin decir nada. Lucía lo cerró rápidamente, avergonzada. Hoy iba a comprar algunas cosas cuando saliera del trabajo, pero ambos sabían que eso no era del todo cierto. Alejandro caminó hacia la pequeña mesa. Sobre ella había una libreta. La abrió. Eran cuentas, números escritos con cuidado. Renta, luz, transporte, pañales, comida, todo calculado al centavo. Lucía lo observaba con inquietud. Solo intento organizarme. Alejandro cerró la libreta lentamente. ¿Cuánto gana aquí? Lucía dudó. Lo suficiente para pagar la renta y comprar lo necesario. Alejandro sabía que aquello no era cierto. ¿Cuánto? Lucía suspiró. 3.500 al mes. Alejandro hizo un cálculo mental rápido. Era muy poco, demasiado poco, para un bebé, para comida, para vivir. Lucía bajó la mirada. Pero estoy agradecida por el trabajo. Alejandro no respondió. En ese momento se escuchó una voz desde afuera. Lucía era una mujer mayor. Lucía caminó hacia la puerta. Una señora de cabello gris y rostro amable estaba parada frente a la casa. Pensé que habías salido a trabajar. Lucía sonrió débilmente. Sí, señora Marta. La mujer miró el automóvil. Luego vio a Alejandro dentro de la casa. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Todo está bien? Lucía asintió rápidamente. Sí. Alejandro se acercó. Buenas tardes. La señora Marta respondió con una ligera inclinación de cabeza. Buenas tardes. Miró a Lucía con curiosidad. ¿Es tu jefe? Lucía asintió. Sí. La mujer volvió a mirar el automóvil. Vaya. Alejandro notó algo. Algo que no esperaba. La señora Marta tenía en sus manos una pequeña bolsa. Lucía, dijo la mujer con suavidad. Logré conseguir un poco de leche. Lucía sintió que su garganta se cerraba. No hacía falta. Claro que hacía falta, respondió la mujer. Entonces vio las bolsas de fórmula en el coche. Sus ojos se llenaron de sorpresa. Ah, Lucía miró a Alejandro. Él nos ayudó. La señora Marta lo miró con un gesto distinto, un gesto de respeto. Gracias, señor. Alejandro asintió ligeramente, pero algo dentro de él seguía moviéndose, algo que no lograba acomodar, porque por primera vez estaba viendo de cerca la vida real de alguien que trabajaba para él. Y lo que estaba viendo no le gustaba, no porque fuera feo, sino porque revelaba algo que él había ignorado durante demasiado tiempo. Lucía cerró la puerta después de despedir a la vecina. El pequeño Tomás dormía profundamente. La habitación estaba en silencio. Alejandro miró una vez más alrededor. La casa, las cuentas, el refrigerador casi vacío, la cuna, y entonces algo llamó su atención, una fotografía pequeña en la pared. Se acercó. En la foto aparecía Lucía embarazada, junto a una mujer. Alejandro sintió un pequeño golpe en el pecho, porque conocía ese rostro. Muy bien, era Clara, su esposa. Lucía notó hacia dónde miraba. Su expresión cambió. Yo iba a decirle algo, señor. Alejandro no apartó la mirada de la fotografía. ¿Cómo conocía a mi esposa? Lucía respiró profundamente. Ella fue quien me ayudó cuando estaba embarazada. El silencio se volvió pesado. Muy pesado, porque Alejandro no sabía nada de eso, y lo que Lucía estaba a punto de contar revelaría una verdad que cambiaría todo lo que él creía saber sobre su propia casa.
Alejandro Monteverde permaneció inmóvil frente a la fotografía. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse dentro de aquella pequeña casa. La imagen estaba enmarcada en un marco sencillo de madera. Nada elegante, nada costoso, pero el recuerdo que guardaba era poderoso. Lucía aparecía en la foto con el vientre de embarazo muy avanzado. Su rostro era más joven, aunque la misma mezcla de dulzura y cansancio ya estaba presente en su mirada. A su lado estaba Clara Monteverde, sonriendo con esa calidez que siempre había tenido, una mano apoyada suavemente sobre el hombro de Lucía. Alejandro sintió un golpe inesperado en el pecho. ¿Cuándo fue esto?, preguntó con la voz más baja de lo habitual. Lucía dio un paso hacia él, sus manos estaban entrelazadas con nerviosismo. Hace casi un año. Alejandro no apartó los ojos de la foto. ¿Mi esposa sabía de usted? Lucía asintió lentamente. Sí, señor. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero ahora no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de preguntas. Alejandro giró finalmente hacia Lucía. Explíqueme. Lucía respiró profundamente. Sus ojos se posaron un instante sobre la cuna donde Tomás dormía tranquilo. Luego volvió a mirar al millonario. Yo no trabajaba en su casa en ese entonces. Alejandro escuchaba con atención. Estaba embarazada y acababa de perder el trabajo que tenía. Lucía caminó hacia la mesa y tomó la libreta de cuentas, como si aquel objeto le diera un poco de fuerza para continuar. El padre del bebé se fue cuando supo del embarazo. Me quedé sola y sin dinero. Su voz no tenía dramatismo, solo verdad. Durante semanas busqué trabajo en todos lados, pero nadie quería contratar a una mujer embarazada de 7 meses. Alejandro sintió una punzada incómoda. Lucía continuó. Un día fui al hospital público porque me sentía mal. No había comido en casi 2 días. Alejandro bajó la mirada. Y ahí fue donde conocí a su esposa. El nombre de Clara volvió a resonar en el pequeño espacio de la casa. Lucía sonrió débilmente al recordarla. Ella estaba haciendo voluntariado ese día. Alejandro frunció ligeramente el ceño. ¿Voluntariado? Lucía asintió. Sí, ayudaba a mujeres embarazadas que no tenían recursos. Aquella información cayó sobre Alejandro como una revelación inesperada, porque Clara nunca le había contado eso. Lucía siguió hablando. Yo estaba sentada en una silla esperando que me atendieran. Me sentía muy mareada, y creo que me desmayé un momento. Miró a Tomás nuevamente. Cuando abrí los ojos, ella estaba a mi lado. El rostro de Lucía se iluminó ligeramente. Me preguntó mi nombre. Me preguntó si tenía familia, si alguien me estaba ayudando. Alejandro apretó ligeramente la mandíbula. Lucía respiró profundamente. No sabía que era su esposa. Para mí era solo una mujer muy elegante, que me hablaba con una amabilidad que no había visto en mucho tiempo. Alejandro recordó el carácter de Clara. Sí, era exactamente así. Lucía continuó. Cuando le conté mi situación, ella no me miró con lástima, no me juzgó, solo me escuchó. Alejandro apoyó una mano sobre la mesa. Sentía algo extraño creciendo dentro de él. Lucía caminó lentamente hacia la fotografía. Después de eso me acompañó a comprar comida. Alejandro levantó la mirada. Aquello sonaba demasiado familiar. Lucía lo miró con una leve sonrisa triste. Exactamente igual que usted hoy. El millonario no supo qué responder. Lucía siguió recordando. Me llevó a un pequeño supermercado cerca del hospital. Compró frutas, leche, pan, muchas cosas. Hizo una pausa. Yo traté de decirle que no podía aceptar tanto, pero ella solo me dijo algo. Alejandro sintió su corazón latir más fuerte. ¿Qué le dijo? Lucía respondió con una voz suave. Ningún bebé debería pasar hambre por culpa de los adultos. El eco de aquellas palabras atravesó a Alejandro como un rayo, porque esa frase era exactamente de Clara. Lucía bajó la mirada.
Después de eso, seguimos hablando algunos días más. Ella volvía al hospital todas las semanas. Alejandro se quedó en silencio. Cada detalle revelaba una parte de su esposa que él no conocía completamente. Lucía continuó. Cuando Tomás nació, ella vino a visitarnos. Alejandro levantó la cabeza. ¿Aquí? Sí. Lucía señaló la cuna. Se quedó un rato sosteniéndolo en brazos. Alejandro imaginó la escena. Clara con el bebé, sonriendo. Ese tipo de imagen que ahora parecía imposible. Lucía caminó hacia la pequeña cocina y regresó con un vaso de agua para Alejandro. Ella me dijo algo más ese día. Alejandro tomó el vaso, aunque apenas lo tocó. ¿Qué? Lucía respiró hondo. Que si algún día necesitaba trabajo, podía buscarla en su casa. El millonario sintió como algo se movía en su interior. Pero cuando finalmente reuní valor para venir, continuó Lucía, ya había pasado lo que pasó. Alejandro entendió inmediatamente. La muerte de Clara, el accidente. Todo había cambiado desde ese momento. Lucía bajó la mirada. Pensé que ya no tendría oportunidad. Pero entonces, alguien del personal de la casa me dijo que estaban buscando empleados nuevos. Vine a la entrevista y me aceptaron. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué nunca mencionó que conocía a mi esposa? Lucía respondió con sinceridad. Porque nadie me preguntó. Alejandro no dijo nada. Lucía continuó. Además, pensé que no era importante. Aquella respuesta provocó una reacción inesperada en el millonario. Sí lo era. Lucía lo miró sorprendida. Para mí no, dijo suavemente. Para mí ella ya había hecho suficiente. El silencio volvió a llenar la habitación. Tomás se movió ligeramente en la cuna, pero siguió dormido. Alejandro miró nuevamente la fotografía. Sentía algo que no lograba nombrar. No era solo nostalgia, era también culpa, porque mientras Clara ayudaba a personas en silencio, él estaba ocupado con reuniones, negocios y contratos. Lucía habló otra vez. Ella era una buena persona. Alejandro cerró los ojos un instante. Sí. Lucía caminó hacia la cuna y acomodó la manta del bebé. Nunca pensé que usted vendría hasta aquí hoy. Alejandro observó la escena, la pequeña casa, la madre, el bebé, y entonces entendió algo que lo incomodó profundamente. Clara había visto a Lucía antes que él, había visto su necesidad, había actuado, mientras él ni siquiera sabía que esa historia existía. Lucía se giró lentamente hacia él. Señor Monteverde. Alejandro levantó la mirada. Sí. Lucía dudó unos segundos antes de hablar. Hay algo más que debería saber. El millonario frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? Lucía miró nuevamente a Tomás. Sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y miedo. El último día que hablé con su esposa, ella me pidió algo. Alejandro sintió una tensión inmediata. ¿Qué le pidió? Lucía respiró profundamente. Y lo que estaba a punto de revelar sería una verdad que Alejandro jamás imaginó escuchar. La pequeña casa volvió a quedar en silencio después de las palabras de Lucía. El ventilador en la esquina giraba lentamente, empujando el aire tibio de la tarde. Afuera se escuchaban los sonidos normales del barrio, una radio lejana, un perro ladrando, las voces de algunos niños jugando en la calle. Pero dentro de aquella habitación todo parecía suspendido. Alejandro Monteverde seguía de pie frente a Lucía, esperando. ¿Qué le pidió mi esposa?, preguntó finalmente, con una voz más profunda de lo habitual. Lucía bajó la mirada hacia sus manos. Las entrelazó con nerviosismo. Me pidió que no me rindiera. Alejandro frunció ligeramente el ceño. Lucía levantó la cabeza. Pero no solo eso. Caminó lentamente hacia la mesa y tomó la fotografía donde aparecía junto a Clara. La sostuvo con cuidado, como si aquel recuerdo fuera algo frágil. Ese día,
Cuando vino a visitar a Tomás, estuvimos hablando mucho tiempo. Alejandro escuchaba sin moverse. Yo estaba muy asustada, continuó Lucía. No sabía cómo iba a cuidar a mi hijo sola. No sabía si podría encontrar trabajo. No sabía si podría darle una vida digna. Miró a Tomás, que dormía tranquilo en la cuna, y su esposa me dijo algo que nunca voy a olvidar. Alejandro sintió una tensión creciente. ¿Qué le dijo? Lucía respiró profundamente. Me dijo que la vida no siempre es justa, pero que siempre hay personas capaces de cambiarla. El millonario apretó ligeramente la mandíbula. Aquella frase sonaba exactamente como algo que Clara diría. Lucía continuó. Después me dijo que si algún día tenía problemas, que fuera a su casa. Alejandro bajó la mirada por un momento. Pero usted no vino, Lucía negó suavemente, porque no quería aprovecharme. El silencio volvió a instalarse. Lucía sostuvo la fotografía un poco más fuerte. Sin embargo, ese día su esposa también me dijo otra cosa. Alejandro levantó la vista de inmediato. ¿Qué cosa? Lucía dudó unos segundos. Me dijo que usted no era tan frío como parecía. Alejandro sintió un golpe inesperado en el pecho. ¿Eso dijo? Lucía asintió. Sí. El millonario dejó escapar una pequeña risa amarga. Clara siempre decía cosas así. Lucía sonrió con suavidad. Decía que usted tenía un buen corazón, solo que estaba muy ocupado para escucharlo. Aquella frase atravesó a Alejandro como una flecha. Durante años había escuchado comentarios similares de Clara, comentarios que él siempre había ignorado. Lucía caminó hacia la cuna y acarició suavemente la cabeza de Tomás. Ese día me prometí que iba a salir adelante. Por él. Alejandro observó el gesto con atención. Había algo en esa forma de tocar al bebé que transmitía una dedicación absoluta. Lucía volvió a hablar. Pero no todo salió como esperaba. Alejandro levantó una ceja. ¿A qué se refiere? Lucía volvió a la mesa. Tomó la libreta de cuentas que él había visto antes. La abrió lentamente. Después de que Tomás nació, conseguí algunos trabajos pequeños. Pasó las páginas. Limpiar casas, lavar ropa, cuidar niños. Alejandro miraba los números. Cada página era un intento de sobrevivir. Pero cuando Tomás empezó a crecer, los gastos también crecieron. Lucía señaló una de las páginas. Pañales, luego otra. Medicinas y otra. Leche. Alejandro sintió un peso en el pecho. Lucía cerró la libreta. Muchas veces pensé en venir a buscar ayuda a su casa. Alejandro levantó la mirada. ¿Y por qué no lo hizo? Lucía lo miró directamente a los ojos. Porque quería demostrar que podía hacerlo sola. Aquella respuesta fue sincera. Demasiado sincera. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. Pero hoy dijo que su hijo no tenía que comer. Lucía bajó la cabeza. Hoy fue diferente. Tomó aire. Esta semana el dueño de la pensión subió la renta. Alejandro frunció el ceño. Y además Tomás se enfermó hace unos días. El millonario miró al bebé. ¿Qué tuvo? Fiebre. Lucía suspiró. Tuve que comprar medicinas, y eso me dejó sin dinero para comprar fórmula. Alejandro cerró los ojos por un instante, porque ahora todo comenzaba a tener sentido. El llanto, la desesperación, la llamada telefónica. Lucía continuó hablando. Pensé que podría aguantar unos días más. Miró nuevamente la cuna. Pero anoche ya no pude darle suficiente leche. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Lucía levantó la mirada con una expresión llena de vergüenza. Por eso estaba llorando en la casa. El millonario no respondió, pero dentro de él algo se estaba rompiendo lentamente. Durante años había construido una vida basada en el control, en números, en negocios, en decisiones frías, pero esa tarde estaba frente a una realidad que no podía resolver con lógica. Lucía habló otra vez. Nunca quise que usted viera esto. Alejandro levantó la cabeza. ¿Por qué?
Lucía respondió con honestidad, porque no quería que pensara que estaba tratando de dar lástima. El millonario negó ligeramente. No parece una persona que dé lástima. Lucía bajó la mirada. Solo soy una madre. Tomás se movió en la cuna y emitió un pequeño sonido. Lucía se acercó rápidamente. «Shh, tranquilo». El bebé abrió los ojos un momento, miró el rostro de su madre y volvió a dormirse. Alejandro observó aquella escena en silencio y de repente recordó algo que Clara le había dicho meses antes de morir. Hay historias en esta ciudad que tú nunca has visto, Alejandro. En ese momento no había entendido lo que quería decir. Ahora empezaba a comprender. Lucía regresó hacia él. Señor Monteverde, yo sé que hoy ya hizo mucho por nosotros. Alejandro la miró. Pero no quiero causarle problemas en su casa. El millonario frunció el ceño. ¿Qué problemas? Lucía dudó. La señora Patricia ya estaba molesta por traer a Tomás al trabajo. Alejandro recordó el momento en el pasillo. Eso no es su culpa. Lucía respiró profundamente. Tal vez no, pero tampoco quiero que me despidan. Alejandro apoyó las manos en la mesa otra vez. ¿Y si eso pasara? Lucía lo miró con una mezcla de miedo y determinación. Buscaría otro trabajo. ¿Con un bebé? Lucía asintió. No tengo otra opción. Alejandro se quedó en silencio, porque por primera vez en mucho tiempo estaba viendo una fuerza que no se medía en dinero. Era la fuerza de una madre. Lucía caminó hacia la fotografía de Clara y la acomodó nuevamente en la pared. Su esposa creía mucho en usted. Alejandro la miró. ¿Por qué dice eso? Lucía sonrió con suavidad. Porque decía que usted podía cambiar muchas vidas. Si alguna vez decidía mirar más allá de sus negocios. El millonario sintió un golpe profundo en el pecho. Durante años había ignorado esas palabras, pero ahora todo parecía distinto. Lucía se giró lentamente hacia él, y hoy, cuando lo vi comprar comida para Tomás, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sentí que ella tenía razón. El silencio llenó la pequeña casa, y Alejandro Monteverde comprendió algo que nunca había querido aceptar. Tal vez Clara había visto en él algo que ni siquiera él mismo era capaz de ver. Pero lo que el millonario aún no sabía era que esa tarde no solo estaba cambiando la vida de Lucía, también estaba cambiando la suya, y las decisiones que tomaría después de salir de esa casa transformarían el destino de muchas más personas de lo que jamás imaginó. La tarde comenzaba a caer sobre la colonia San Miguel. A través de la pequeña ventana de la casa, la luz del sol se volvía más suave, más dorada, iluminando el interior con una calidez tranquila que contrastaba con la intensidad emocional que Alejandro Monteverde llevaba en el pecho. El millonario seguía de pie junto a la mesa. Lucía estaba cerca de la cuna, mirando a Tomás dormir. Por primera vez desde que habían llegado, el silencio no parecía incómodo, parecía reflexivo. Alejandro caminó lentamente hacia la ventana. Desde allí podía ver parte de la calle, 2 niños jugando con una pelota desinflada, una mujer barriendo la acera frente a su casa, un hombre empujando un pequeño carrito de frutas. La vida seguía su ritmo simple, pero dentro de Alejandro algo se estaba reorganizando. Durante años había vivido en un mundo donde todo tenía valor monetario. El éxito se medía en números. Las decisiones se tomaban con frialdad. Pero esa tarde había visto algo que no entraba en esa lógica. Había visto la lucha silenciosa de una madre. Había visto el eco de la bondad de Clara. Y por primera vez en mucho tiempo, había sentido una incomodidad profunda con la forma en que había estado viviendo. Lucía rompió el silencio. «Señor Monteverde». Alejandro giró lentamente. «Sí». Lucía parecía nerviosa. «No quiero que piense que espero algo más». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «¿A qué se refiere?» Lucía respiró profundamente. «Usted ya hizo mucho por nosotros hoy.
Señaló las bolsas de fórmula. Eso es más de lo que cualquiera habría hecho. Alejandro la miró en silencio. Lucía continuó. Yo puedo seguir adelante. Siempre lo he hecho. El millonario cruzó los brazos lentamente. ¿Y si no tuviera que hacerlo sola? Lucía levantó la mirada. ¿Qué quiere decir? Alejandro caminó hacia la mesa y apoyó las manos sobre ella. Quiero decir que quizá es momento de cambiar algunas cosas. Lucía no entendía. ¿En la casa? Alejandro asintió. En muchas cosas. Lucía lo observaba con atención. Señor, no tiene que hacerlo por mí. Alejandro negó lentamente. No lo hago solo por usted. Miró la fotografía de Clara. Lo hago porque he ignorado demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Lucía bajó la mirada con respeto. El millonario caminó hacia la cuna. Observó al pequeño Tomás dormir. El bebé respiraba tranquilamente, con una mano apoyada cerca de su mejilla. Alejandro habló sin apartar la vista del niño. Cuando mis hijas nacieron, Clara hacía casi todo. Lucía escuchaba con atención. Yo estaba ocupado. Su voz no tenía orgullo, tenía arrepentimiento. Pensaba que mi trabajo era proveer. Lucía respondió suavemente. Eso también es importante. Alejandro suspiró. Sí, pero no es suficiente. El millonario recordó las muchas noches en que Clara había intentado hablar con él sobre cosas que él consideraba detalles, personas, historias, problemas que él creía demasiado pequeños para su mundo. Ahora entendía que quizá esos detalles eran lo más importante. Lucía habló nuevamente. Su esposa decía que usted amaba mucho a sus hijas. Alejandro levantó la mirada. Las amo. Lucía sonrió con suavidad. Ella lo sabía. El millonario volvió a mirar a Tomás, pero quizá no he sabido demostrarlo. Lucía guardó silencio. Alejandro caminó nuevamente hacia la ventana. Cuando Clara murió, me encerré aún más en el trabajo. Lucía lo miraba con atención. Pensé que era la única forma de seguir adelante. Se volvió hacia ella. Pero hoy entendí algo. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué cosa? Alejandro respondió con sinceridad. Que estaba equivocado. El silencio volvió a llenar la casa. Pero ahora era un silencio diferente. Lucía respiró profundamente. Señor Monteverde, Alejandro la miró. Sí. Lucía dudó unos segundos antes de hablar. Su esposa estaría orgullosa de usted hoy. El millonario bajó la mirada. Aquellas palabras le dolieron, pero también le dieron una extraña sensación de paz. No lo sé, respondió finalmente. Lucía sonrió. Yo creo que sí. Tomás se movió ligeramente en la cuna. Lucía se acercó y lo acomodó con cuidado. El bebé abrió los ojos un momento y miró el rostro de su madre. Luego volvió a dormir. Alejandro observó la escena con atención. Había algo profundamente humano en ese gesto, algo que él había estado demasiado ocupado para notar durante años. Después de unos minutos de silencio, Alejandro habló nuevamente. Lucía. ¿Sí, señor? ¿Le gustaría trabajar en algo diferente dentro de la casa? Lucía frunció ligeramente el ceño. ¿Diferente? Alejandro asintió. Sí, Lucía parecía confundida. No entiendo. El millonario explicó. Necesito a alguien que ayude a organizar algunas cosas que Clara solía hacer. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Qué tipo de cosas? Alejandro respondió con calma. Ayudar a personas. Lucía abrió los ojos un poco más. ¿Ayudar? Alejandro asintió. Clara tenía varios proyectos solidarios. Lucía recordó el hospital. Sí, muchos de esos proyectos quedaron abandonados después de su muerte. Lucía comprendió lentamente. ¿Quiere retomarlos? Alejandro la miró directamente. Sí. Lucía sintió una emoción inesperada. ¿Y quiere que yo? Alejandro asintió. Quiero que me ayude. Lucía tardó unos segundos en reaccionar. Pero yo no sé nada de eso. Alejandro sonrió levemente por primera vez.
Sabe más que yo. Lucía no pudo evitar una pequeña risa nerviosa. No estoy segura. Alejandro habló con sinceridad. Usted entiende lo que es necesitar ayuda. Lucía bajó la mirada. Sí, eso es más importante que cualquier título. Lucía sintió un nudo en la garganta. Señor Monteverde... Alejandro levantó la mano suavemente. Piénselo. Lucía miró la cuna. Luego miró la fotografía de Clara. Finalmente volvió a mirar al millonario. Si eso puede ayudar a otras madres, entonces sí. Alejandro asintió. Bien. El ambiente en la casa parecía diferente ahora, más ligero, más esperanzador. Lucía caminó hacia la puerta. Tal vez debería regresar antes de que la señora Patricia piense que me escapé del trabajo. Alejandro sonrió ligeramente. Probablemente. Lucía miró una vez más a Tomás. Lo llevaré conmigo. Alejandro negó. No. Lucía lo miró confundida. ¿No? Puede quedarse aquí con la señora Marta esta tarde. Lucía dudó. No quiero abusar. No es abuso. Lucía respiró profundamente. Está bien. Alejandro caminó hacia la puerta. Antes de salir, miró nuevamente la fotografía de Clara, y en ese momento sintió algo que no había sentido desde su muerte, la sensación de que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a honrar lo que ella había sido. Pero lo que Alejandro aún no sabía era que el verdadero cambio no ocurriría solo en la vida de Lucía, sino también dentro de su propia casa. Porque cuando sus hijas descubrieran lo que había pasado esa tarde, tomarían una decisión que terminaría de transformar para siempre el corazón del millonario. Cuando Alejandro Monteverde salió de la pequeña casa de Lucía aquella tarde, el cielo ya comenzaba a teñirse con los tonos suaves del atardecer. Las calles de la colonia San Miguel estaban tranquilas, iluminadas por una luz dorada que parecía envolver todo con una calma inesperada. Lucía caminaba a su lado. Tomás seguía dormido, ahora en brazos de la señora Marta, quien había insistido en cuidarlo unas horas para que Lucía pudiera terminar su turno sin preocupaciones. «No te preocupes», le había dicho la mujer con una sonrisa tranquila. «Yo me encargo del pequeño. Tú ve tranquila». Lucía había dudado, pero al final aceptó. Ahora caminaba hacia el automóvil junto al millonario con una sensación extraña en el pecho. Nada de lo que había ocurrido ese día había sido normal. Nada. Alejandro abrió la puerta del coche. «Suba». Lucía obedeció. Durante el camino de regreso a la mansión, ninguno habló demasiado. No porque hubiera incomodidad, sino porque ambos estaban pensando. Lucía miraba por la ventana, observando cómo las calles sencillas de su barrio quedaban atrás, mientras el coche volvía a entrar en zonas más elegantes de la ciudad. Alejandro, por su parte, conducía en silencio, pero su mente estaba llena de recuerdos. Recordaba a Clara, recordaba las conversaciones que había ignorado, recordaba los proyectos solidarios que ella había mencionado tantas veces. Proyectos que él había considerado pequeños, irrelevantes. Hoy entendía que no lo eran. Cuando el coche entró nuevamente al barrio de las grandes casas, Alejandro sintió una extraña sensación de contraste. El mundo en el que vivía y el mundo que acababa de ver existían a pocos kilómetros de distancia, pero parecían separados por un océano. El automóvil se detuvo frente a la mansión. Lucía bajó lentamente. La casa parecía igual que siempre, grande, imponente, perfecta. Pero para Alejandro, algo había cambiado. Entraron por la puerta principal. Doña Patricia apareció casi de inmediato. «Señor Monteverde». Luego miró a Lucía. Pensé que se habían perdido. Lucía bajó la cabeza respetuosamente. «Perdón por la demora». Alejandro habló con tranquilidad. «No hay problema». La administradora notó algo distinto en su tono. «¿Todo salió bien?» Alejandro asintió. «Sí». Lucía estaba a punto de dirigirse hacia las áreas de servicio cuando una voz infantil resonó desde la escalera. «Papá».
Era Emma, la hija menor de Alejandro. La niña bajó corriendo los escalones. Tenía 8 años, el cabello claro y los mismos ojos curiosos de su madre. Pensé que no volverías hasta la noche. Alejandro sonrió ligeramente. Los planes cambiaron. Emma lo abrazó con entusiasmo. ¿Dónde estabas? El millonario dudó un momento antes de responder, conociendo a alguien. Emma miró a Lucía. ¿Ella? Lucía se puso nerviosa. Buenas tardes. Emma la miró con curiosidad. Hola. En ese momento apareció Valentina, la hija mayor. Tenía 12 años y una actitud más tranquila, más observadora. Papá, dijo con calma. Alejandro la saludó con un gesto afectuoso. Hola. Valentina miró a Lucía con interés. ¿Quién es ella? Alejandro respondió con naturalidad. Trabaja en la casa. Emma sonrió. ¿Tiene un bebé? Lucía se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? La niña se encogió de hombros. Te vi una vez con él. Valentina intervino. También lo escuchamos llorar hoy. Lucía sintió una pequeña ola de vergüenza. Perdón si causé molestias. Emma negó con entusiasmo. ¿No molestó? Valentina miró a su padre. ¿Qué pasó hoy? Alejandro respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, decidió ser honesto con sus hijas. Hoy aprendí algo importante. Las niñas lo miraron con curiosidad. Emma preguntó, ¿qué cosa? Alejandro miró a Lucía, luego a sus hijas, que hay personas que necesitan ayuda, incluso cuando están muy cerca de nosotros. Valentina frunció ligeramente el ceño. Lucía necesitaba ayuda. Lucía no sabía dónde mirar, pero Alejandro respondió con serenidad. Sí. Emma miró a Lucía con ternura. Tu bebé está bien. Lucía asintió con una sonrisa tímida. Sí, gracias a su papá. Emma miró a Alejandro con sorpresa. ¿La ayudaste? Alejandro sonrió suavemente. Sí. Emma abrazó a su padre nuevamente. Mamá estaría orgullosa. Aquella frase golpeó el corazón de Alejandro con una mezcla de dolor y alivio. Valentina también sonrió. Ella siempre decía que debíamos ayudar a las personas. Alejandro miró a sus hijas. Sí. Luego miró a Lucía. Y vamos a empezar a hacerlo de verdad. Doña Patricia observaba la escena en silencio. Lucía no sabía qué decir. Alejandro continuó. Lucía nos ayudará con algunos proyectos que su madre empezó. Las niñas se miraron emocionadas. Emma sonrió. ¿Podemos ayudar también? Alejandro sintió un nudo en la garganta. Claro que sí, Valentina añadió con entusiasmo. Podemos donar ropa, juguetes, comida. Emma levantó la mano. ¿Y visitar hospitales? Alejandro sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía viva de una forma diferente, no solo llena de lujo, sino llena de propósito. Lucía sentía lágrimas en los ojos. Gracias, señor Monteverde. Alejandro negó suavemente. No, miró la fotografía de Clara en el salón. Gracias a ella. El silencio que siguió fue suave, respetuoso. Emma tomó la mano de Lucía. Quiero conocer a tu bebé. Lucía sonrió. Se llama Tomás. ¿Es lindo? Lucía rió suavemente. Mucho. Valentina sonrió. Entonces tenemos que conocerlo. Alejandro observó la escena, y por primera vez desde la muerte de Clara sintió algo que había estado ausente durante mucho tiempo. Esperanza. Porque ese día había empezado con el llanto de una madre escondida en un pasillo, y había terminado con una familia redescubriendo el significado de la humanidad. Lucía miró a Alejandro una última vez antes de ir a terminar su trabajo. Su esposa tenía razón. Alejandro levantó la mirada. ¿Sobre qué? Lucía sonrió. Sobre usted. El millonario miró nuevamente la fotografía de Clara, y en silencio respondió dentro de su corazón. Tal vez Clara nunca había dejado de verlo como él realmente podía ser. Y esa tarde, una simple frase de una madre desesperada había despertado algo que llevaba años dormido.
Porque a veces las mayores transformaciones no comienzan con grandes discursos ni decisiones millonarias. Comienzan con algo mucho más simple, con la capacidad de escuchar, con la valentía de mirar la realidad de frente y con el acto más poderoso que un ser humano puede ofrecer a otro, la compasión. Porque el verdadero valor de una vida no se mide por la riqueza que acumulamos, sino por la cantidad de corazones que somos capaces de tocar en el camino. Y ese día, un millonario entendió que ayudar a una sola madre podía ser el primer paso para cambiar muchas vidas, incluyendo la suya.